emocional entra en la vida en la primera infancia, en la primera infancia. Y la parte emocional es la que te salva la vida. Es la salud emocional la que hace que haya equilibrio. Y muchas veces esa es la parte más descuidada. Por eso es fundamental para la vida la salud emocional, la parte emocional. Quitémosle lo emocional a la gente. ¿Cómo te imaginas una persona sin emociones? ¿Cómo te la imaginas? ¿Cómo viviría una persona sin ser un ser sintiente, sin la parte emocional? ¿Cómo funcionaría esta persona? Somos digamos, seres de trapos, así, donde nos ponga, ahí vamos. ¿Qué es lo que te hace que vos salgas adelante, te empiles, que de plano hagas todo lo que tienes que hacer? Es la parte emocional. Por eso es muy importante ser conscientes de esto. Recordemos, y ustedes pueden profundizar, porque el objetivo de este tema no es hablar sobre el cerebro triuno. Usted investigue, lea más sobre el cerebro triuno. Cerebro reptilíneo, cerebro límbico, maternal o mamífero y el cerebro de neocortés o corteza cerebral, que hemos dicho es la parte del cerebro racional paternal. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos que hemos descuidado la parte muy emocional. Nos han enseñado a bloquear nuestras emociones. No nos han enseñado a administrar nuestras emociones, a gestionar nuestras emociones. Cuando usted se levanta, cada mañana, cuando usted se despierta pensando o sintiendo. Todos nos despertamos sintiendo. Hey, me siento cansado. Ah, me siento motivado. Me siento entusiasmado. No, me siento triste. Nadie, por más racional que sea, va a empezar a querer resolver su día pensando. Esta es la gran trampa que nosotros tenemos actualmente. Somos muy racionales, somos muy mentales, pero la vida no se resuelve con la mente. No se resuelve con lo racional ni con lo cognitivo. La vida se resuelve con las emociones. Incluso veamos el Evangelio, lean el Evangelio. El Evangelio no es racional y hemos querido llevar a Dios a la razón. Dios no vive aquí. Dios vive en la parte del corazón, en la parte emocional. Entonces, cuando queremos nosotros llevar a Dios a la parte racional, nos equivocamos. Yo diría, es antievangélico. ¿Por qué? Porque la parte del evangelio es eminentemente emocional. Por eso hoy la teología está hablando de Dios como Padre, Madre. ¿Por qué? Porque también Dios es Madre. Y en el evangelio, Jesús nos habla Jesús nos habla básicamente de la mamá. Jerusalén, Jerusalén, cómo desearía tenerte como la gallina tiene bajo sus alas a sus polluelos. ¿Sí o no? Entonces, el evangelio es demasiado emocional, muy emocional. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único hijo. Sí, como discurso lo tenemos, o como doctrina lo tenemos. Dios es amor. Entonces Dios es límbico. Dios es eminentemente límbico, pero nos han metido en la trampita del racionalismo, de la diosa razón, de que todo tiene que estar en la cabeza. Allí nos hemos complicado.
Ahí nos hemos complicado. ¿Por qué? Porque no hemos puesto atención en nosotros mismos. Este es lo más importante. Lo más importante es este. No es tanto lo que estudies, no es tanto lo que aprendas. Si a un niño, si a una niña le enseñásemos, le transmitiésemos, le estimulásemos el desarrollo de la parte límbica de su cerebro, otra cosa sería. Por eso es importante la salud emocional. Todo, todo se complica en lo emocional. Todas las desgracias que la humanidad ha tenido es por eso mismo, porque no hemos sabido gestionar emociones, administrar emociones. Entonces, ¿dónde comienza todo? Todo comienza en ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Tenés bienestar o malestar? Si tenés malestar, ¿qué va a salir de ti? Lo que tengas: enojo, frustración, ira, tristeza, angustia, ansiedad. Todo eso está dentro de ti también. Pero ¿qué tal si en ti hay paz interior, hay bienestar, hay felicidad, hay tranquilidad, hay misericordia, hay amor? ¿Qué va a salir de ti? Salgan a recorrer las calles de San Salvador y del Gran San Salvador que decimos, y vamos a encontrar un montón de restaurantes llenos, gente tomando, otros endrogándose. ¿Por qué? Porque están huyendo al malestar. ¿Por qué alguien se droga? ¿Por qué alguien se alcoholiza? Porque no me gusto yo, no me gusto cómo vivo, no me gusto cómo es mi vida, y muchas veces no me gusta ni con quién vivo. Eso es interesante. Entonces, hey, estoy harto, estoy conflictuado, estoy saturado, estoy dividido en mi interior. No me aguanto ni yo mismo. Entonces, las personas empezamos a sufrir por el mal manejo emocional. Entonces, aquí me permito un poquito dar el esquema de cómo es que funcionamos. Todos los seres humanos tenemos emociones. Son 270 emociones, pero hay emociones básicas. ¿A qué se llaman emociones básicas? Emociones básicas se llaman a todas aquellas emociones que los mamíferos tenemos. Son la tristeza, el miedo, el asco, la ira, lo contento, alegre, y el maravillarme, sorprenderme. ¿Por qué entonces decimos que todos los mamíferos? Ustedes observen un mamífero, ves cómo está triste, ves un perro, está triste. Bien se nota, bien se nota cuando un mamífero está triste. Nuestros parientes como más, más cercanos, podemos decir, ¿verdad? Los simios, los orangután, se les nota la cara de tristeza. ¿Cómo se te nota a ti cuando estás triste? O sea, las emociones no se pueden ocultar. Bien, son la parte externa que yo voy expresando. Estoy triste, se me nota. ¿Por qué estás triste? ¿Qué te sucede? Estoy enojado, se manifiesta. Tengo asco.
guácala, también se me nota. Hay un gesto. Y también la alegría, la felicidad, el estar contentos, el maravillarme, todo eso se va notando. Entonces, esas son las básicas y al decir básicas es la base de las demás emociones. Toda emoción tendríamos que buscarla. ¿A dónde la pongo? ¿En el miedo? ¿En la tristeza? ¿En el asco? ¿En la ira? ¿O en la alegría, felicidad? ¿O en el maravillarme, sorprenderme? ¿Dónde lo pongo? Y te vas a dar cuenta que allí tienen un lugar. Veamos una primera emoción, el miedo. ¿Por qué el ser humano tiene miedo? El miedo viene a nuestra vida porque tenemos miedo a la muerte y miedo al estar solos, a la soledad. ¿Por qué tenemos miedo a la muerte? Porque cuando nosotros estábamos en el vientre materno, ese era nuestro mundo. Ese fue nuestra primera existencia física, si queremos llamar. Entonces, mi mundo, mi universo era mi mamá y el vientre materno, el líquido amniótico. Cuando yo nazco, dejo ese mi mundo. Y es traumático nacer. Es muy traumático. Por eso ahora los científicos están diciendo, mire, no se corte el cordón umbilical inmediatamente. Debe de dejarse de 8 a 12 horas, de tal manera que la criatura nace y la mamá le tenga cerca o le esté con ella y hasta después de 8 o 12 horas se corte el cordón umbilical. Pero no, imagínate, te están esperando y muchas veces hay que hacer mucha fuerza, ¿verdad? Te están esperando, te jalonean y sobre todo te cortan el cordón y de repente el doctor una palmada para que reacciones. Dejar ese mundo es traumático. Entonces, la muerte, como tenemos instinto de conservación de la especie, pero aparte de eso, de esa conservación, de cuidarme yo, de no hacerme daño y de morir, porque un día morí. Cuando yo nací, ese día fue una muerte para mí. Entonces, también eso me va acompañando en el inconsciente. Por eso tengo yo miedo a la muerte, pero también tengo miedo a la soledad. Tengo miedo al terminar mi vida solo. Pero tenemos tanto miedo a la soledad que terminamos solos. La gente no quiere estar sola. La gente quiere estar con alguien. Y por eso vemos una persona, a veces se casa, termina esa relación, busca otra persona, busca otra. A lo que temes, tenés. A lo que temes, tenés. Entonces, ¿cómo termina la gente? Termina sola. Entonces, esos son los miedos muy profundos que el ser humano tiene porque vienen desde el inconsciente colectivo de hace miles y miles de años. Por eso, el miedo está instalado, nacemos con esa emoción. Pero también está la tristeza. La tristeza también es de las emociones básicas. ¿Y qué nos produce tristeza? Dos cosas. La tristeza la produce el duelo, el luto, cuando yo pierdo a alguien o cuando pierdo algo. Toda pérdida es duelo. Toda pérdida es un luto. No solo cuando alguien se muere. Por ejemplo, yo perdí mi mano, he perdido algo de mí. Se pierde un trabajo, también es una pérdida. Pierdo una amistad. Mucha gente ha tenido que dejar su país, dejar su pueblo. Esa es una pérdida. Entonces, toda pérdida todo, produce tristeza. Y el luto es la pérdida que puede acompañarme con, sí, digamos, somatización. Muchas veces los lutos, los duelos
van acompañados con problemas de salud, porque es tanta la tristeza. Por ejemplo, la tristeza es tan profunda que puede generar en una persona la diabetes. Mucha gente lo va a escuchar que dice, fíjese que mi diabetes o diabetes me apareció cuando se murió mi mamá, mi papá. Entonces, esa tristeza profunda se instala en mí, pero también nos da tristeza porque nos llenamos de expectativas de la gente. Esperamos mucho de la gente. El esperar mucho de la gente me produce tristeza porque hay frustración. Toda frustración es tristeza y toda tristeza es por una frustración. Una frustración es algo que yo esperaba y no lo logré. Algo que yo quería tener y no lo tuve. Es diferente al duelo porque el duelo es pérdida. Tuve, ya no lo tengo. La expectativa, ¿verdad? Me lleva a esperar algo y me frustra porque no lo conseguí, porque no lo tengo. Entonces, ahí está la dificultad. ¿Se dan cuenta qué interesante es esto? Cómo nosotros tenemos que ir identificando, porque después todo esto lo vamos acumulando y en la medida que lo acumulamos nos va haciendo mucho daño. Y ahí ya no hay salud emocional. Tenemos la otra emoción, la emoción del asco. Todas las emociones, sobre todo las básicas, nos han acompañado por miles de años. Yo les pongo un ejemplo. ¿Usted qué siente ante algo que está podrido? ¿Qué siente ante algo que está arruinado? Asco. ¿Por qué? Porque en los primeros miles de años era el semáforo que le avisaba a la gente, no podés comer esto, te va a hacer daño. ¿Por qué? Porque la comida entra por aquí y entra por aquí. Algo que huela rico, wow, qué sabroso huele, hasta me despierte el apetito. Pero algo que no tiene buen olor, guácala, no puedo ni comerlo, es insoportable. Qué divertido. Bueno, así es que allí es donde uno tiene que ubicarme. ¿Qué me produce asco a mí? Diferente el miedo. Por ejemplo, usted le puede tener asco a las cucarachas. No necesariamente es miedo el que le puede tener, pero también esa repulsión, ese asco, es una repulsión hacia personas. No sé si usted ha sentido repulsión hacia personas. Esa persona, no sé, como que no entra, vea, fácilmente. Entonces, esa es una emoción que la andamos llevando. No se trata de anularla. Si gustan y pueden apagar sus micrófonos, por favor. Tenemos alguna interferencia, apaguen sus micrófonos, por favor. Entonces, gracias. Entonces es ahí donde tenemos que ver que el asco es una emoción. ¿Para qué? Para detectar qué es lo que me da asco y cómo yo funciono ante el asco. Y hay toda una historia en tu vida personal, pero en la humanidad de todo esto. O sea, nosotros andamos un registro de una historia, de una memoria histórica que viene de generación en generación. Imagínate tú, antes de ti ha habido de 12 a 15 millones de personas. Entonces, ¿qué hemos ido recibiendo? Lo que ha venido de generación en generación, años y miles de años antes. Entonces también tenemos la ira. La ira es un enojo profundo. Quiero decir algo que también es importante tenerlo. En el aspecto de la frustración nos produce tristeza. Cuando tú veas a alguien enojado, no está enojado, está triste.
está frustrado. Toda frustración da tristeza y el disfraz de la frustración, de la tristeza, es el enojo. Por eso tenemos que tener mucha misericordia para alguien que esté enojado. Pero si le salimos más enojados nosotros, pues sí, el que se enoja pierde, nosotros perdemos. ¿Para qué? Perdemos la paz, perdemos la serenidad, perdemos muchas cosas buenas que podamos andar llevando. Entonces no perdamos nosotras y nosotros lo bueno, lo positivo, por no entender a la otra persona que anda tan complicada. Entonces, todas estas emociones negativas nos complican la vida, por eso son las que andamos llevando desde el vientre materno, desde nuestra infancia. Cuando yo veo el marido y la mujer peleando, ya esos dos viejos peleando, ¿se han fijado cómo pelean? Como que son niños. Son niños peleando, ahí van a ver al niño y la niña peleando. ¿Por qué? Porque lo que sale en la discusión es lo que he vivido en mi infancia. Salen mis heridas, mis frustraciones. Vean a los políticos, para no ir lejos, vean a los políticos cómo viven, cómo se expresan, acción, reacción, conflicto, pleitos, discusiones. Son niños peleando, son niños peleando. ¿Por qué? Porque cada uno anda llevando su historia personal. Pero quiero hablar también de las emociones que sí podemos llamarles positivas, aunque todas emociones son útiles. Todas emociones son útiles y no las podemos quitar de tajo. Hay que saber gestionarlas y administrarlas. Pero hay una emoción que es la alegría y la felicidad. Qué bueno. Cuando nosotros andamos alegres, hasta nos sentimos bien, porque es un estado, la felicidad es un estado de la mente. En la mente comienza la felicidad y ya voy a explicar un poco más sobre eso. Entonces, si yo ando alegre, ando feliz, no hay tristeza, hasta miedo no hay. Y al asco ni caso le hago. Y la ira no se asoma. ¿Por qué? Porque hay alegría, hay satisfacción en mí. Pero también tenemos el sorprendernos, el maravillarnos. ¡Ey! Esa capacidad de sorprendernos la hemos perdido. Esa capacidad de maravillarnos la hemos perdido. ¿Por qué? Por la rutina, porque creemos que es ser infantiles, creemos que eso es ser inmaduros. No, es parte de la vida. Imagínate qué es lo contrario a la frustración, la realización. ¿Y qué es lo que me frustra? El esperar algo de alguien. Pero si yo consigo algo de alguien, me da alegría, me da felicidad, me maravillo. Eso es lo bueno en las emociones. Entonces, desde pequeños nos han hecho que nosotras y nosotros nos instalemos más en el miedo, en la tristeza, en el asco y en la ira. ¿Cuántas veces metemos a los niños en miedo? ¿Cuántas veces les transmitimos tristeza? ¿O cuántas veces les decimos chucos? Eso da asco, ¿verdad? Les estamos motivando más que se instale en ellos esa emoción del asco o la ira. ¿Cuántos niños a su tan corta edad viven una ira terrible? ¿Por qué? Porque así son maltratados, porque así han sido formados. Aquí entonces entramos en qué es lo que deberíamos de hacer desde pequeñas, desde pequeños. Darles a los niños y a las niñas alegría, que sean felices, que se sorprendan, que se maravillen. Nosotros los viejos y viejas, cuando un niño se sorprende, se maravilla de vos. Que bayunco, lo que te alegra. Hey, ¿por qué le matamos? ¿Por qué le matamos ese entusiasmo, ese empile en los niños y niñas? Dejemos de instalar lo que es el miedo,
la tristeza, el asco y la ira en los niños. Dejemos de incentivar el desarrollo del cerebro reptilíneo. Él por sí solo se va desarrollando, pero desde el vientre materno, desde pequeños, esa parte la tenemos bien trabajada y descuidada la parte límbica, la parte emocional, la parte afectiva. Entonces, si tenemos todas esas emociones, yo las emociones las empiezo a pensar. Aquí viene la cuestión. Mis emociones yo las pienso. Si yo pienso con tristeza, si yo pienso desde la tristeza y con tristeza, ¿qué voy a tener? Pensamientos tristes. Si yo pienso desde el enojo, si yo pienso con enojo, ¿qué estoy haciendo? Teniendo pensamientos en esa línea. Pero si yo pienso con alegría, con felicidad, si yo pienso como algo maravilloso, ¿cómo van a ser mis pensamientos? Por eso es importante cuidar la salud mental. En otra ocasión vamos a hablar de eso, cuidar la salud mental, porque es allí donde estamos complicadísimos, porque como yo pienso, así me siento. Emociones, pensamientos y sentimientos. Y recordemos que la mente te miente. La mente hace que te contes unas películas, la mente hace que te contes unos rollos mentales que solo vos te los crees. Y muchos de esos son mentiras. Entonces, como estás pensando basura, todo lo vas a procesar como basura. Entonces, de las emociones se vuelven pensamientos, pensamiento, sentimiento. Entonces, desde los pensamientos se vuelven sentimientos. Como yo estoy pensando desde la tristeza, con tristeza voy a sentirme triste, voy a vivir triste y todo lo voy a hacer con tristeza. Si yo me siento alegre, feliz, pienso desde la alegría, desde la felicidad y me voy a sentir alegre, feliz. Entonces, emociones, pensamientos, sentimientos, acciones. ¿Puedo yo pensar desde el miedo, sentir desde el miedo, pensar desde el miedo, sentirme miedoso? ¿Puedo actuar sin miedo? No, no puedo. Imposible. Esto es el círculo. Recordemos, este es el círculo. Emociones, pensamiento, sentimiento, acciones. Ahí está la clave. De esto se trata. ¿Se dan cuenta qué importante es esto? De lograr gestionar las emociones, administrar las emociones. Ya no se vale decir es que como desde pequeño me instalaron las emociones negativas y me las reforzaban, yo ya no puedo hacer nada. Al contrario, eres tú quien puede empezar a cambiar esos esquemas. ¿Y qué es lo que vamos a lograr entonces? Lo que vamos a lograr es ser personas agradables. Allí está la clave. Esa es la clave de la vida emocional. Ser personas agradables. Yo me agrado a mí mismo. Me gusto a mí mismo. Y como yo me agrado a mí mismo, ¿cómo voy a mostrarme? Como una persona agradable. Voy a tratar a todas las personas de modo agradable. Ahí cambia todo. Porque esto hace conexión con lo que es la esencia
del ser humano? ¿Cuál es tu esencia del ser humano? Tu esencia del ser humano es ser buena persona. Si tú no eres buena persona, estás lejos de tu realización como humano. Estás lejos de la plenitud como humano. Entonces, si yo soy buena persona conmigo mismo, ¿cómo es ser contigo? Si yo soy agradable porque me agrada ser como soy, me agrado a mí, ¿qué voy a andar? Lleno esa, de ese agrado hacia los demás. Y de ahí viene una palabra bien importante. Agradecer. Agrada ser. Me agrada ser. Solo una persona agradecida, de no, ¿dónde nace el agradecimiento? Del corazón. Y le escuché una frase por ahí, dice, el único desagradecido es el demonio. Es el único desagradecido. Porque él vive en negativo, porque él vive desde el mal. Él vive en el mal. Cuando yo entonces me siento bien, me siento pleno, me siento satisfecho, ¿cómo voy a vivir? Agradable. ¿Qué persona tan agradable? Usted elija. ¿Quiere ser una persona agradable o una persona desagradable? Para ser una persona agradable, llénese de alegría, de felicidad. Llénese del maravillarse, del sorprenderse. ¿Y eso qué va a producir en usted? Paz interior, bienestar, armonía, felicidad. ¿Se da cuenta por qué es importante esto de las emociones? Hasta para aprender, hasta para aprender. El día de ayer me vino a visitar una sesión una señorita que está estudiando en China, pero ella no está entusiasmada en estudiar allá. Allá fue a deprimirse, a vivir en ansiedad, presionada por las notas, y eso es vivir. Eso no es vivir. Yo le decía, mira, fulanita, cuando vos termines de estudiar, prácticamente vos no vas a servir para nada, porque yo no le veo entusiasmo, no la siento plena, no la siento realizada. Y entre comillas le pregunté, ¿y qué estás estudiando? Administración de empresas. ¿Cómo puede alguien querer ser administrador de empresa si no ha logrado aprender a administrar la vida? ¿Usted le confiaría a un administrador de empresa que le administre su empresa si no sabe administrar la vida? Yo no lo haría. Entonces, así vemos mucha gente. Mucha gente está donde está, estudia lo que estudia, trabaja donde trabaja, pero en contra de su voluntad, en contra de su felicidad, en contra de su bienestar. Y por eso son personas tan desagradables. Cuando encuentra una persona desagradable, ya sabe, ya sabe por qué es desagradable. Tiene toda una historia, se maneja tan mal y va a buscar siempre los escapes en la vida. El alcohol, las drogas, el consumo desmedido, la comida, en el placer, en las cosas. Pero eso no es una persona feliz. Esta sociedad, este sistema nos ha enseñado que la gente que más tiene, más lujos vive, es la gente más feliz. Esa es la gran mentira. Es más fácil que una persona feliz llegue a tener todo que una persona que tenga todo sea feliz.
Las personas que buscan tener, son las personas más miedosas. ¿Por qué? Porque tienen miedos que creen que los van a resolver llenándose de lujos, llenándose de cosas. Pero están siempre con el miedo que le roben, con el miedo que los secuestren y terminan solos. Toda la gente que dice tener todos los bienes de este mundo viven solos, totalmente solos. Si no, díganme por qué se suicidan. Cuando alguien vive en plenitud, cuando alguien tiene bienestar, felicidad, se siente realizado, tiene ganas de vivir. Mucha gente está muriendo a pausas. Mucha gente se autotortura, se automaltrata, se mete en drogas, se meten cosas que les hacen daño. Porque como no soy capaz de matarme de un solo, quiero irme muriendo a pausas, a pausas. Eso no es vida. Trabajemos nuestra salud emocional. Potenciemos en nosotros las emociones más lindas, más bonitas, más satisfactorias. No van a desaparecer el miedo, no va a desaparecer la tristeza, no va a desaparecer el asco ni la ira y todas las, digamos, emociones en relación a estas. No van a desaparecer, pero van a disminuir y te vas a dar cuenta que te vas a enfermar menos. Una persona emocionalmente enferma no es una persona sana y se enferman con todo y por todo. Y no tienen energía, no tienen energías. Y al no tener energías buenas, al no tener energías positivas, ¿qué pasa? Son gente muy propensas a enfermarse. Y es lo que la gente no sana, la gente no cuida. Por eso la gente se enferma mucho y huelen a farmacia. En cuanto se acercan, esa gente huele a farmacia. ¿Qué necesidad tenemos? ¿Qué quieres? ¿Sentirte bien o estar bien? Mejor el bienestar. Agradate a ti misma, a ti mismo. Y sé una persona agradable, porque eso es la mayor plenitud. Y eso te va a llevar a vivir en paz contigo mismo, a vivir en paz con los demás, a vivir en paz con Dios, a vivir en paz con la naturaleza. Y qué rico es vivir así, qué rico es vivir así. Y te vas a sentir en plenitud. De eso se trata, amigas y amigos. Voy a dejar el micrófono abierto para las personas que deseen hacer alguna pregunta o algún comentario. Por favor, conversemos, platiquemos. Hola, padre, buenas tardes. Habla Hola, Daniela. sí, Mire, Daniela, dígame. tengo una pregunta, tal vez usted me puede ayudar como a aclarar por qué tantos niños a corta edad viven tristes, viven queriéndose suicidar y con un vacío en la vida, aunque tengan el amor de sus padres, pero no se sienten como felices en esta vida. Gracias. ¿A qué le llamamos amor? ¿A darles un teléfono de última generación? ¿A tenerlos en un gran colegio? ¿A darles ropa de marca? ¿Le llamamos amor a eso o le llamamos amor a darles ternura, abrazarlos, decirles que se les ama y manifestarles que se les ama? Es bien fuerte la pregunta. Esto es bien fuerte la pregunta que Daniel está haciendo. Es lo que les acabo de decir. Necesitamos niños felices. ¿De qué sirve que un niño tenga todo lo materialmente hablando, si no tiene a sus papás? Los papás quieren compensar su ausencia comprando todo.
Y fíjense que es curioso porque yo como terapeuta, cuando veo que hay papás que le dan todo a sus hijos, los arruinan, los arruinan. Los invito a que lean en su rato libre lo que es el síndrome del deudor, ¿verdad? Porque es interesante cómo muchos adolescentes y jóvenes viven este síndrome en relación a sus papás. Lo resumo. Los papás quieren darle todo a sus hijos, quieren darle todo. Pero resulta que a mí me dan todo, inconscientemente no sé cómo pagarle a mis papás. ¿Cómo se comporta el deudor? Présteme dinero usted, me va a cobrar, no tengo. Y para que no usted me cobre, me escondo. Y para que usted no me cobre, me enojo. Y para que usted no me cobre, cambio de camino. Entonces, hey, a los niños que tanto se le ha dado, de repente están siempre enojados con sus papás, insatisfechos. ¿Por qué? Porque se sienten impotentes de pagarle todo lo que mi papá, lo que mi mamá me ha dado. No voy a profundizar sobre ese síndrome, pero es muy común. Miren, lo que falta en este mundo es amor. Que los papás vayan a acostar a sus hijos en las noches, que los acaricien, que los besen, que los abracen, que hagan oración juntos. En la mañana despertarlos contentos, alegres, no obligarlos a comer si no tienen hambre, porque lo que estoy viendo yo que muchas veces no se educa a los niños, sino que se les domestica. Obligarlos en todo es matarlos. Leía por ahí un día de estos que el gran fracaso es que nuestra gente no lee. ¿Por qué? Porque nos han obligado a aprender a leer. Y decíamos antes, la letra entra con sangre. ¿Qué ganas de leer voy a tener si me han obligado a leer? Entonces se dan cuenta que no es fácil hablar del amor, de decir que los papás aman a sus hijos y los hijos se andan con estrés, con, digamos, gastritis. ¿Qué es la gastritis? La gastritis es un enojo mal digerido. ¿Por qué andan los niños enojados? ¿Por qué andan los niños tristes? ¿Por qué andan los niños deprimidos? Niños de 10, de 12 años. Andan así. ¿Por qué será? Si estamos hablando de las emociones, ¿cuál sería la respuesta? Alguna presión hay, algún conflicto hay mal manejado desde los adultos hacia los niños. Entonces yo invitaría a eso, a que revisen qué les están transmitiendo a los niños y a las niñas. Lo más efectivo es lo afectivo. La gran fuerza, la gran energía que va a transformar este mundo se llama amor. Amor. No son cosas, no son cosas, no son promesas, no son juguetes, no son distractores, no son lujos los que van a llenar a las personas. La gente anda llevando un vacío emocional, un vacío afectivo, que es el que hay que trabajar. Si no, miren cuántos borrachos tenemos, miren cuánta gente se droga. Para mí, ese es suficiente diagnóstico para decir se le dañó en la infancia. Hay gente que dice, estos han sido los psicólogos en nuestra infancia, el cincho, la chancleta. Y yo estoy bien, ¿cómo no? Pero todos los fines de semana de borracho, ¿cómo va a estar bien? ¿Se dan cuenta? O sea, hey, estoy bien y soy buena persona. Si soy buena persona y soy un maltratador de mi marido o de mi mujer, o me voy a parrandear, o hago un montón de cosas que no son malas porque no hago mal a nadie, no mato a nadie, pero me estoy dañando yo. Entonces, digno de estudio, el ser humano es digno de estudio para darnos cuenta que en la parte del vientre materno y en la primera infancia, allí hemos sufrido y ahí se ha instalado nuestra enfermedad emocional, nuestra enfermedad mental y nuestra humanidad dañada. Eso es lo que andamos llevando.
lamentablemente. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Diga. Yo diría ser agradable no es ser bobo. No es querer quedar. Ajá. Ahí está el diagnóstico. Ahí está el diagnóstico. Mm. Ajá, cabal. Claudia, el ser agradable primero comienza conmigo. Si no soy agradable conmigo, me pongo una máscara. Y es que el sistema que tenemos nos manipula. ¿Qué le piden a la gente cuando viene a trabajar? Buena presentación. Eso es fingir. Eso es fingir. O sea, hey, yo ando bien elegantemente vestido y perfumado, pero a la hora de las horas estoy fingiendo. O sea, muchas cosas las hacemos para aparentar, para poner una máscara. La respuesta tú la has dado. Hey, con los demás soy bien chévere y fin de semana yo paso encerrado en mi casa y no quiero saber de nadie. Estoy peleado conmigo mismo y estoy peleado con los demás. Y ni modo, con los demás yo tengo que aparentar porque yo consigo algo de los demás. No, ser agradables con todo mundo. Ser agradable, pero primero conmigo. Atentas y atentos. Todo comienza en mí. Por eso el mandamiento, amar al prójimo como a ti mismo. Yo no puedo amarte si antes no me amo yo. ¿Por qué? Porque si yo pretendo amarte sin amarme, me voy a hartar un día y te voy a mandar a la mierda, porque estoy harto ya. Pero si yo me amo a mí mismo, como tengo amor, ¿qué te voy a dar? Amor. Nadie da lo que no tiene. Nadie da lo que no tiene. No quiere decir que el ser agradable no tenga sus malos momentos. O sea, la totalidad no existe, ¿verdad? Tener derecho a estar triste, pero no a vivir triste. Tener derecho a estar enojado, pero no a vivir enojado. Entonces, eso es ser agradable. O sea, la regla de oro, traten a los demás como quieran que ellos los traten a ustedes. Por ahí me iría yo, Claudia, primero, ¿verdad? Uh -huh. Es interesante porque ¿cuántas aplicaciones tienes en tu teléfono? Ponele 40. ¿Las ocupas todas al mismo tiempo? No. ¿Cuáles ocupas? Ahorita estás ocupando esta, que es una plataforma. ¿Qué hago yo? A ver, no es fácil porque no nos han enseñado eso, sobre todo en esta sociedad muy mental. Acallar la mente no es pelearme con la mente. Acallar la mente es decirle, bueno, mira, mente, hoy no te necesito, no te voy a ocupar, fíjate, no vas a dirigirme. Y ya estuvo, no escuchar la mente. Cuando yo venía para acá, dije, bueno, mira, mente, hoy te voy a ocupar, fíjate, porque tengo un tema. Entonces, hoy sí,
venite conmigo porque ¿cuál es nuestro mayor enemigo? Nuestro mayor enemigo es la mente. El gran monstruo que tenemos es nuestra mente porque es nuestros pensamientos. Entonces, sentarte en silencio, no pensar en nada, no pensar en nadie. Comencé a hacerlo. 2 minutos, 3 minutos. Lo que yo llamo, que voy a ver si cuando doy este tema, pero mucha gente me lo capta mal, no hacer nada. ¿Cuándo ha sido la última vez que tú te pusiste a no hacer nada? Casi nunca. Porque hay gente que me dice, hoy no voy a hacer nada. Todo el día voy a ver televisión. Ah, ok, ya está viendo televisión. Hoy no voy a hacer nada. Todo el día voy a pasar oyendo música. Ya te pusiste en música. Hoy no voy a hacer nada. Hoy todo el día voy a dormir. Ya estás durmiendo. El no hacer nada es un derecho que nadie reclama y es el derecho más importante. No voy a hacer nada. Literal. No voy a hacer nada, ni pensar, ni pensar. O sea, silencio total. Eso es familiar de la meditación. A ver, cuando hablamos de la meditación. ¿Por qué? Porque la meditación es descanso. No necesariamente tenemos que dormir. Si yo duermo, qué bueno, pero si yo no puedo dormir, yo me pongo a meditar y descanso. Descanso cuando duermo y descanso cuando medito. Pero el no hacer nada es un descanso total, un abandonarte. Ahí está la clave. Entonces, esto hay que aprenderlo también. No estamos obligados a estar pensando. Dejemos que la loca de la casa deje de tener poder sobre nosotros, porque nos han enseñado a que la mente nos gobierne, a que la mente nos dirija. Ese es un gran error. Vamos a ver cuando hablamos un poquito en profundidad de eso. Muy bien, ¿alguien más quiere participar? Bueno, yo les agradezco su participación, mm, eh, un poco también para servirles a ustedes. Casi no se puede decir todo en una sesión, en una reunión, pero algo va quedando y ustedes pueden trabajar esta parte. Les agradezco su participación. Nos vemos en 15 días o vamos a ver una fecha más adecuada. Muchas gracias a usted, padre, por su tiempo. Bueno, ánimo, ánimo. Que estén bien.